La palabra fenómeno es normalmente utilizada para describir algo que ocurre en la atmósfera, pero en su origen lo que quiere decir es que no sabe uno bien a bien qué es lo que está ocurriendo. Entonces es un fenómeno. En el momento en que ya sabemos lo que ocurre, deja de ser fenómeno. Y yo creo que el mundo está viviendo un fenómeno, porque bien a bien no estamos entendiendo qué está ocurriendo con la inflación y cuáles son las causas y cómo podríamos salir de esto. Y cuando digo el mundo, pues vimos a la Reserva Federal el año pasado pues tardarse un poco en darse cuenta de la dimensión del fenómeno inflacionario en Estados Unidos. Han tenido un aumento de 50 puntos base, que es excepcional para ellos, desde hace muchos años no se tomaba. Y pareciera que ya aceptaron que la inflación esa que llaman subyacente, pues no es tan pasajera como se imaginaban. Y lo mismo está ocurriendo en México, similar, porque además estamos muy unidos. Y yo creo que debemos de sentarnos a pensar cuáles son las mejores salidas. Y es para ello que hemos invitado a Mario Correa. Usted lo conoce perfectamente, ha estado con nosotros en varias ocasiones y es un economista muy brillante. Y bueno, tiene puntos de vista divergentes de mi colega Carlos Elizondo. Entonces, bueno, ¿cómo ven las cosas ustedes? ¿Por qué no les parece si arrancamos con esa divergencia? Digamos, ¿qué hacer frente a la inflación? La solución ortodoxa, digamos, es sube las tasas de interés, quita dinero en la economía, manda una señal de que te importa la inflación como Banco Central, y eso es lo que Mario, digamos, cree. ¿Por qué no nos cuentas por qué? Yo voy a tratar después de decir por qué creo que no es tanto. Ok, con todo gusto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí para poder comentar todos estos temas. Mira, Federico, nada más de lo que comentabas, yo creo que sí estamos viendo lo que pasa con la inflación, porque todos la estamos padeciendo, ya se convirtió en carestía. Lo que es cierto es que las causas de la inflación están siendo ampliamente discutidas. Y te diría que inclusive a nivel mundial, entre los bancos centrales, hay hoy día una gran discusión. Porque pues, la realidad es que pues, los economistas no vimos venir este rebote en la inflación. Se puede explicar por muchos eventos inesperados. El futuro pues, siempre es impredecible, ¿no? Como la invasión a Ucrania. Pero más allá de eso, el explicar el por qué ha llegado a estos niveles tan rápido y sobre todo qué hacer hacia adelante, que requeriría conocer cuáles son las causas de este fenómeno, es ahí en donde hay una gran discusión. Cuando hablamos de inflación, los economistas, cuando nos referimos a la inflación, estamos hablando del crecimiento generalizado y sostenido del nivel general de precios. Y estás pensando en un horizonte de a lo mejor 2, 3 años. Tú estás viendo la dinámica de un fenómeno que está ocurriendo y que es el que estás tratando de evitar. Hay ciertos factores que te golpean en el muy corto plazo que no son necesariamente inflación. Y cuando hablas de la inflación que percibe la gente, a nivel de la calle, ellos lo que ven es cuánto les costó más, cuánto les subió su carrito de súper o su canasta del mercado este mes. Entonces pareciera ser que son cosas diferentes. Y hablando de estos temas, cuando explicamos este fenómeno más de mediano, largo plazo, de 2, 3 años, yo diría que es muy difícil explicarlo si no regresas a la explicación monetaria básica. Y si me permites, déjame plantearlo así. Voy a tratar de simplificar al extremo. Una economía necesita dinero y el dinero que tenemos hoy día pues es dinero fiduciario, son papeles o a lo mejor pues algunos números, ¿no? En una computadora. Y hay cierta cantidad de dinero que permite que la economía funcione bien. Si tú encuentras la liquidez para hacer todas tus transacciones, las empresas, los hogares, digamos que esa es la cantidad adecuada de dinero. Corresponde a esa cantidad adecuada un nivel de tasa de interés. Si la tasa de interés o la cantidad de dinero no es la adecuada, la economía o se está frenando o está demasiado sobrecalentada. Sí, claro. Y ahí es en donde creo yo que estamos hoy día. Mucha gente habla, inclusive Carlos, vi tu comentario esta semana en el periódico y comentabas que no hay un exceso de demanda. Si tú tienes una economía con cierta capacidad productiva y la demanda es la cantidad de bienes y servicios que quieren adquirir, comprar, intercambiar las personas, y tú tienes más demanda que oferta, a eso nos referimos con el exceso. No es que la demanda o el poder adquisitivo de la gente esté creciendo. Pero vaya, lo que hace distinto este fenómeno de otros, yo creo, en el caso mexicano muy concretamente,
y el gobierno presentó un programa el miércoles pasado que me parece el correcto. El correcto sobre todo porque es poco ambicioso en el sentido de que no inventa controles de precios y cosas como esas, que funcionan muy bien en el corto plazo, pero es que salen de control muy rápidamente. ¿Y qué hace? Pues algunos temas, si lo que necesitamos es mayor oferta en el campo, pues vamos a tratar de impulsarla. Si lo que tenemos son problemas de fertilizantes, abaratémoslo con menores aranceles. En lugares donde no hay mucha competencia, dejemos que entran productos, o en sectores donde hay mucha competencia, que entren productos del otro lado para que la competencia permite bajar los precios. Pero donde sí me parece, Mario, y corrígeme, es que a diferencia de Estados Unidos, que hubo una inyección de dinero brutal de la pandemia para acá, en el caso mexicano, pues, todos estos precios somos, como dicen ustedes los economistas, tomadores de precio. El precio de la gasolina no tiene que ver con lo que pasa en México, tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Esta no es una economía que esté creciendo mucho, pues crecerá este año el 1.4. Pues si tú pones el freno monetario para poder realmente sacar a la inflación del sistema, tendrías que mega frenar la economía. Al final sí se puede, si no hay un solo comprador, pues el vendedor tiene que rematar su producto, pero no es una buena solución. Mira, el problema es cómo estamos caracterizando, ¿no? El subir la tasa de interés que se caracteriza como un freno monetario, como poner el pie en el acelerador, perdón, en el freno. Yo te diría, y regresando a lo que estaba platicando de la cantidad de dinero adecuada para la economía o el nivel de tasa de interés adecuado para la economía, lo que ahorita tienes es que tuviste muchos golpes de oferta, perdiste muchas empresas, perdiste capacidad productiva aquí en México y en el mundo, y eso hace que hoy día... Concentrémonos en México. ¿Cuáles de los productos que hay inflación en México? Porque bien explicabas tú, la inflación es un fenómeno generalizado. Lo que estamos viendo aquí es un aumento de precios en varios productos, no en toda la economía, pero en varios productos. Generalizado. Los principales productos donde hay inflación son porque te lo marcó el exterior. Pero no, es que otra vez, aunque sean importados o nacionales, el caso es que hoy día tú tienes menos bienes y servicios a disposición de la gente que los quiere comprar. Y eso lo que te implica es un desbalance, y eso es lo que te está generando que los precios aumenten. Pero por eso el punto, como si el problema viene de que no hay semiconductores. Y por lo tanto, que va más allá. Por lo tanto, hay pocos coches, no hay semiconductores, todo lo que tú quieras, pero hay pocos coches. Claro que el que quiere comprar coche en México pues, está dispuesto a pagar un más porque hay más compradores que vendedores. Pero si tú subes la tasa de interés, tendrías que retirar a muchísimos compradores para que afecte un precio que está fijado por el exterior. Pero otra vez hay que verlo de forma diferente. La tasa de interés también es un precio de la economía y ese precio debe de reflejarte las condiciones que tienes en esa economía. Si tú tienes un golpe a la producción, tienes menos recursos disponibles. Si alguien quiere realizar algún tipo de inversión o pedir ese ahorro que está limitado prestado, pues vas a tener menos, digamos, recursos reales para invertir en esas fábricas o en esas empresas que se quieran crear. A lo que voy es, esa tasa de interés hoy día tiene que estar en un nivel más alto porque tienes este desbalance. Mientras no lo tengas, vas a estar alimentando la inflación. Lo he estudiado, pero el problema, creo yo, y la discusión la tenían incluso en Estados Unidos al principio de este ciclo inflacionario, y ahí, insisto, es distinto porque sí han gastado muchísimo más dinero de lo que tenían. Acá en México no es ese el caso. Pero ¿cuánto tendrías que subir la tasa para afectar la oferta de productos que están restringidos por cuellos de botella a lo largo del mundo? Es que no es ese el objetivo. A la larga. Es que no es ese el objetivo de subir la tasa de interés. ¿Cuál es entonces? El objetivo de subir la tasa de interés es reconocer que las circunstancias ya cambiaron y que estás en un equilibrio diferente, que necesitas una tasa mayor. Porque si no la tienes, el riesgo sí es que tus expectativas de inflación, que son, y aquí a lo mejor habría que hacer una distinción entre los participantes del mercado y las empresas y personas que ponen precios. Las personas y empresas que ponen precios, si las empresas no ven razones para pensar que la inflación que ahorita tienes en 7-70% va a bajar al 5%, tú hacia adelante vas a decir, oye, mis costos van a aumentar al 7%, yo tengo que subir mis precios en 7%, no aquellos que lo puedan hacer. Si tú estás siguiendo la guerra en Ucrania, sabes que no hay maíz, no importa qué pase. El problema es que no sabes y entonces estás viendo cómo le haces. Ahora, hay otras expectativas que son muy importantes. Es que el otro día leí un artículo en el Wall Street, si no mal recuerdo, muy interesante, en donde decía precisamente no hemos comprendido el fenómeno
Porque, entre otras cosas, a mayor globalización, más interdependencia. Y entonces, bueno, pues tuvimos el cierre del canal de Suez, tenemos la guerra en Ucrania, tenemos los fertilizantes que son producto ruso, tenemos los semiconductores que no salen de China, tenemos rebrotes. Entonces, son demasiados factores que están fuera de tu control. Y entonces, el artículo lo que hacía era centrarse en la globalización. Sí, bueno, también hay un impacto de estar globalizados en todos los países. Y de hecho ahorita vas hacia atrás, que ese es el problema, estás desglobalizándote y lo que eso implica es que vas a tener presiones de costos durante los siguientes años que se suman. Independientemente de la política monetaria, porque si tú eres un importador de automóviles, sabes que no va a haber automóviles en el futuro por todas estas cosas que ustedes están diciendo y la política monetaria del Banco de México no le cambia su decisión de traer más o menos autos porque la demanda... No en el corto plazo, pero sí afecta. En las otras no. No, para tus siguientes par de años, que es donde opera la política monetaria. El inflacionario creo que ayuda un gobierno que muestre que está tratando de atemperar algunos aumentos, que es lo que se presentó el miércoles, pero no hacer, que era la tentación, que es lo que han querido resolver otros contigo en este momento, fijar precios. Incluso en Estados Unidos ha habido... Esa fue una buena noticia. Exacto. Pero lo que alega Mario en su cápsula, que es muy buena, es que de alguna manera muchas de estas decisiones tuvieron que haber sido acordadas. Por ejemplo, los precios de los ferrocarriles. ¿De veras están acordadas con las compañías? O los van a presionar. O los van a presionar porque el aumento, digamos, el tratar de impulsar la producción de maíz, pues está muy bien, pero de todas maneras importamos una cantidad No, yo lo que digo en mi artículo, aunque lo logramos producir más, no va a cambiar el precio del maíz en México, porque ese depende del maíz en la bolsa de Chicago, que tampoco le interesa nada el tipo de cambio mexicano, la tasa de interés mexicana, ni siquiera la tasa de interés de Estados Unidos. Pero mira, falta otras expectativas que eran las que te platicaba de los participantes del mercado, los que están viendo si invierten o no en bonos de largo plazo. Y eso sí ven lo que está haciendo el Banco Central y si no perciben que hay credibilidad en el Banco Central, ¿sabes qué empiezan a hacer? Pedir un premio mayor por la inflación, pedir un premio a las tasas de interés que están dispuestos a prestar su dinero. El bono de México de 10 años ya está arriba del 9% y con una Fed apretando es muy probable que siga subiendo. Y eso sí te afecta más a las empresas. Yo eso lo digo en el artículo. Si la Fed sube la tasa de interés para evitar la depreciación del peso, para retener la inversión en México, tendrás que hacer eso. Por supuesto. Pero no te va a ayudar a contener la inflación de autos, ni de tomates. No te va a ayudar a contener los aumentos de precios de este año. En eso yo creo que coincidimos. Pero estamos hablando de los siguientes 2 o 3. Lo que está en juego, Carlos, no es la inflación de este año. Es que la inflación no se te quede arriba del 4 o el 5% en México. Y la única forma de evitar que eso pase es con un Banco de México que se ponga en serio. La tasa de interés que deberíamos ¿Dónde tendría que tener para cerrar la tasa? Si tú fueras el gobernador y controlaras esa junta, ¿cómo querrías tener la tasa de interés al cierre de este año? ¿En qué nivel? Alrededor quizá del 9%. ¿Y cuál crees que van a tener ellos? Ahorita anda la expectativa como el 8,5%. Yo Estamos creo que por ahí hablando van de a medio ir. punto de diferencia, tampoco es tan grave. Sí, pero venimos del 4. Bueno, o sea, el tema es hasta dónde llega. Ahorita respecto al futuro. ¿Tú esperarías 9? Durante algún tiempo hasta que van a baje ser la 8.5. ¿Sí? Y dependiendo de lo que haga la Reserva Federal, porque ahí también el riesgo es que tengan que apretar más y eso los mercados no lo están viendo. La Fed está hablando, al principio era del 2,5, 3. Así que vámonos, señores. Bueno, pues Mario, siempre un gusto, siempre nos falta tiempo. Siempre nos falta tiempo. Buenas noches, nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.